Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos un nuevo cuatrimestre de esta materia, inmunoserología, donde vamos a estudiar cuáles son aquellas infecciones que nosotros podríamos llegar a transmitir por vía transfusional, cuáles son aquellos virus, aquellas bacterias o aquellos parásitos que tienen importancia desde el punto de vista transfusional y cuáles son las estrategias que podemos utilizar para no transmitirlos, para que esto no ocurra. Les pido disculpas de antemano si el sonido salta de una diapositiva a la otra. Intentamos hacerlo lo más parejo posible, pero bueno, en algunos casos quizás no lo logremos. Bien, vamos a comenzar con la primer clase en forma virtual. Esta misma clase ya la hemos tenido en forma presencial y va a ser la única, la primera, que vamos a tener primero presencial y luego virtual. Como yo ya les he comentado en clase, la idea de la cátedra es hacer un mix, eh, una modalidad mixta dada por clases online, clases virtuales y espacios de discusión y de desarrollo en forma presencial. ¿Cómo es esto? Durante la pandemia nos hemos dado cuenta que la virtualidad tenía la ventaja de que el alumno podía mirar los teóricos en el momento en que considerara necesario, en el momento en que estuviera tranquilo, que pudiera revisar una y otra vez los conceptos, que se pudiera quedar mirando una diapositiva el tiempo que necesite para poder comprenderla. Y esto en la presencialidad no lo da porque tenemos cierto horario. Y también nos hemos dado cuenta que lo online tenía la dificultad de que algunas preguntas o algunos desarrollos o algunos temas había que profundizarlos más y en forma virtual era muy complicado. A través del mail era muy complicado, no podía haber idas y vueltas, no podía haber repreguntas y discusiones. Entonces, la idea de esta cátedra es enviar el material teórico en forma virtual para que el alumno lo pueda mirar, lo pueda entender y pueda eh, generarse las dudas que tenga y esas dudas poder discutirlas en los espacios de discusión y de desarrollo que vamos a tener en las clases presenciales cada 2 o 3 semanas. La idea es que nos comuniquemos de todas maneras a través del Google Classroom o si me quieren enviar también algún mail lo puedan hacer a serologiauva@gmail.com. Entonces, resumiendo, la idea de la cátedra es enviar el material teórico por Google Classroom todas las semanas para que ustedes lo puedan ver y cada 2 o 3 semanas poder juntarnos a discutir y a desarrollar algunos temas puntuales de esos mismos que ya vimos en las clases teóricas. Las mismas que ya tienen que obviamente traer leídas a estas clases presenciales para poder profundizarlas más. Todas las semanas entonces vamos a tener material nuevo en forma virtual subido al Google Classroom. ¿Qué nos vamos a encontrar en cada una de estas clases? Bueno, vamos a tener un video con la clase en forma virtual, vamos a tener un PowerPoint con esa misma clase sin sonido para que uno lo pueda buscar sin necesidad de parar y de rebobinar y poder quedarse mirando la diapositiva que uno considere necesario mirar. Y vamos a tener algunos resúmenes en Word que van a estar por fuera del PowerPoint, pero que son anexos necesarios a esa clase en particular. En esta primer clase vamos a tener también un cronograma tentativo. Digo tentativo porque pueden aparecer feriados nuevos, pueden aparecer paros, pueden aparecer situaciones que hagan que necesitemos modificarlo. Pero la idea es que ese cronograma se sostenga hasta el final de la cursada. Bueno, comencemos entonces con la primera clase en sí, que tiene que ver con la introducción a la inmunoserología, algunas definiciones y algunos conceptos de lo que va a ser esta materia durante todo el cuatrimestre. La inmunoserología es una rama de la ciencia que básicamente lo que busca es la presencia de agentes infecciosos en suero. Buscamos detectar agentes infecciosos que pudieran estar en suero, de ahí su nombre, inmunoserología, o también en plasma, en sangre, etcétera. Pero la idea es buscar estos agentes infecciosos. ¿Para qué buscamos estos agentes infecciosos en suero? Bueno, la idea es evitar transmitir estos agentes en un procedimiento transfusional, en una transfusión.
¿Y cuáles serían entonces estos agentes infecciosos que nosotros buscamos? Bueno, cualquier microorganismo patógeno, un virus, una bacteria, un parásito, un prión en el caso de la variante Creutzfeldt-Jakob. Y en este caso lo que nos interesan son exclusivamente aquellos agentes infecciosos, agentes patógenos que sean transmisibles por vía transfusional. Lo que vamos a buscar son aquellos agentes infecciosos que estén presentes en sangre y que podamos transmitir por esta vía. La inmunoserología podemos decir entonces que es uno de los ejes principales de lo que denominamos seguridad transfusional. ¿Y qué sería entonces la seguridad transfusional? Bueno, cuando nosotros tenemos una persona que necesita una transfusión, que necesita de algún componente específico, por la razón que sea, porque no lo puede producir, porque por algún accidente lo perdió o porque tiene alguna patología que le está impidiendo que ese componente tenga las calidades necesarias para que funcione bien, nosotros vamos a hacer una transfusión y necesitamos que esa transfusión cumpla con tres requisitos. Primero, que ese componente tenga las propiedades terapéuticas que el paciente necesita, ¿sí? Que el estado de ese componente que nosotros vamos a pasar sea un componente que justamente cumpla con los requisitos de la transfusión. Necesitamos también evitar las reacciones adversas que ese componente pudiera hacer y para eso ayuda la inmunohematología. Pero por otro lado necesitamos también minimizar al máximo el riesgo de transmitir enfermedades infecciosas, ¿sí? Que esa persona que vino necesitando una terapia, necesitando un componente terapéutico, no se vaya del hospital llevándose un riesgo mayor, llevándose una enfermedad infecciosa que a la postre, a la larga, podría generarle mayores complicaciones que lo que vino a buscar. Bien, entonces resumiendo, la inmunoserología lo que va a hacer buscar agentes infecciosos para no transmitirlos en una transfusión. Ahora bien, esto nos abre nuevos interrogantes. ¿Qué agentes infecciosos busco? ¿Cuáles son ellos? ¿Dónde los voy a buscar? ¿Cuándo los voy a buscar? ¿Cuándo? Me refiero a que necesito conocer las etapas de la infección para poder saber qué es lo que estoy buscando. ¿Y cómo los voy a buscar? ¿Cuáles van a ser los métodos que voy a utilizar para buscar esos agentes infecciosos? El primer interrogante que se nos plantea es, ¿qué busco? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es el agente infeccioso que yo estoy buscando? Para eso lo primero que necesitamos saber es identificar ese agente etiológico. Necesitamos conocerlo. Si no lo conocemos no podemos investigarlo, no podemos saber cuál es. Necesitamos saber si es un virus, si es una bacteria, si es un parásito, cuáles son sus comportamientos, cuál es el comportamiento de ese agente, por dónde ingresa, cuáles son las vías de ingreso, cuáles son las células target, cuáles son las células que afecta ese virus, esa bacteria, ese parásito, cómo es el ciclo de vida de este agente infeccioso, si entra en latencia, si es un virus que puede llegar a dar cronicidad, que es agudo y desaparece, etcétera. ¿Y cuál es la respuesta inmune que produce el infectado? Porque quizás evaluando la respuesta inmune de este infectado, nosotros podemos saber que ese agente etiológico estuvo en algún momento. Todos estos agentes infecciosos, todos estos agentes etiológicos, específicamente los que hoy en día se tamizan en el banco de sangre, se hace el estudio, los vamos a ver desde la clase 3 hasta la clase 10, uno por uno en cada una de las clases. Bien. Ahora, existen infinidad de virus, infinidad de bacterias e infinidad de parásitos, ¿sí? Desde el laboratorio de inmunoserología nos va a resultar imposible, logísticamente y económicamente, implementar controles para todos los agentes infecciosos, ¿sí? Y en algunos casos incluso va a ser innecesario implementar controles para esos agentes infecciosos. ¿Cuáles son las condiciones que estos agentes infecciosos tienen que cumplir para que sea necesario implementar los controles desde la selección del banco de sangre? Bien, en primer lugar, tiene que tener presencia en sangre, ¿sí? Nosotros vamos a transmitir, vamos a transfundir una unidad de sangre, por lo tanto necesitamos que el agente infeccioso esté ahí. Esta presencia en sangre se da mayoritariamente en portadores crónicos asintomáticos. Si nosotros tenemos un portador enfermo, una persona enferma, seguramente será rechazada y no donará sangre. Ahora, si la persona es aparentemente sana, si la persona no presenta ningún síntoma, esa persona puede estar infectada y puede tener presencia en sangre de un virus, por ejemplo, y ese virus transmitirse. Entonces, existen algunos agentes infecciosos cuya presencia en sangre en portadores crónicos asintomáticos hacen que sea necesaria
su pesquisa. El segundo concepto que tenemos que tener en cuenta es la transmisibilidad de ese agente infeccioso. Tiene que poder transmitirse por sangre ese agente infeccioso. El tercer concepto es que ese agente infeccioso sea viable y resista las condiciones del almacenamiento. Si ese agente infeccioso en las condiciones del almacenamiento muere y no sería transfundido, no sería transmitido, por lo tanto no sería necesario realizar un tamizaje para ese agente infeccioso. El cuarto elemento que nosotros podemos evaluar es la epidemiología. Existen un montón de agentes infecciosos cuya presencia en sangre, cuya transmisibilidad en sangre y cuya viabilidad y resistencia está demostrada, pero sin embargo no son epidemiológicamente significativos en algunas regiones. Por ejemplo, en Asia no existe la vinchuca, por lo tanto la transmisibilidad de Chagas que se puede dar es solamente por alguna persona que provenga del continente americano. Por lo tanto, en Asia sería innecesario realizar el test de Chagas para un banco de sangre. Y el último caso, ¿sí?, sería la disponibilidad de los métodos de laboratorios confiables. Nosotros para poder pesquisar, para poder implementar esos controles de selección de donantes, necesitamos tener métodos que descubran ese agente infeccioso. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo cómo no tenemos métodos aún para pesquisar el coronavirus, si bien no tiene que ver con la transmisibilidad en sangre, pero si no existen métodos de laboratorio validados, nosotros no podemos buscar un agente infeccioso hasta tanto no aparezcan esos métodos. La siguiente pregunta que se nos presenta es ¿dónde busco ese agente infeccioso? Bueno, en nuestro caso es simple, básicamente lo buscamos en suero o en plasma, ¿sí?, que es donde el agente infeccioso podría encontrarse y donde sería riesgoso para transmitir. La tercera pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuándo busco ese agente infeccioso? Para esto necesitamos entender que según el estadio de la infección vamos a tener distintos marcadores serológicos. Cuando un virus, por ejemplo, ingresa al organismo, ese virus va a entrar, se va a replicar dentro del organismo, el organismo lo va a reconocer y va a generar una respuesta inmune. Básicamente serían esos los pasos. Por lo tanto, si nosotros buscamos anticuerpos en una etapa primaria de esta infección, no los vamos a encontrar porque todavía el cuerpo no reaccionó y no generó esa respuesta inmune. Y si buscamos ácidos nucleicos una vez que la respuesta inmune haya acabado con ese virus, tampoco lo vamos a encontrar. Entonces, para eso debemos conocer las etapas en las cuales podemos encontrar los distintos marcadores serológicos. Los marcadores serológicos son todos aquellos antígenos o anticuerpos que pudieran estar relacionados con el virus. Los antígenos van a ser proteínas virales de ese virus y los anticuerpos van a ser la respuesta inmune con respecto a ese virus. Esto también aplica para las bacterias y los parásitos, ¿no? Los ácidos nucleicos, propiamente dichos, de estos agentes infecciosos, los va a buscar directamente la biología molecular. No los vamos a ver en esta materia, en inmunoserología, porque específicamente se pueden ver en otra materia, que es la materia biología molecular. Cada agente infeccioso va a tener sus propios marcadores, ¿sí? Algunos van a ser inespecíficos, ¿sí?, que pueden dar reacciones cruzadas con otros microorganismos. Por ejemplo, el Chagas, el parásito del Chagas, tiene algunos antígenos que son inespecíficos y que comparte con la leishmaniasis. Y hay otros marcadores que son específicos, que son propios de cada uno de los agentes infecciosos. Estos últimos son los que generalmente son elegidos para la búsqueda de este agente, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver igualmente, cuáles son los antígenos específicos y los anticuerpos específicos, lo vamos a ver más detalladamente en cada uno de los agentes infecciosos cuando lo veamos desde la clase 3 a la clase 10. Bien, entonces, desde este punto de vista, la especificidad tiene que ver con lo propio, tiene que ver con la capacidad de discernir un antígeno o un anticuerpo específico dirigido contra un antígeno. Cuanto más específico sea, más propio de cada especie va a ser. Entonces, hablar de un antígeno específico implicaría que una reacción solamente reconozca ese agente que estamos buscando y no otros, que no se den reacciones cruzadas con otros agentes. Esas reacciones cruzadas van a dar positivo. Si nosotros detectáramos otros agentes, vamos a tener reacciones cruzadas que den positivo, cuando en realidad lo que me está dando positivo es el descubrimiento de un agente distinto al que yo estoy buscando.
y ese positivo sería un falso positivo a lo que yo estoy buscando. En este punto entonces aparece la posibilidad de que sea un verdadero positivo o un falso positivo, y ahí nos vamos a una cuestión epidemiológica. Si nosotros evaluamos en un mundo ideal, un resultado positivo debería implicar que la persona está enferma y un resultado negativo debería implicar que la persona está sana. Sin embargo, esto no ocurre en la realidad y vamos a tener personas sanas a las que le podamos dar un resultado positivo y personas enfermas a las que le demos un resultado negativo. Esto sería un falso positivo y un falso negativo. Lo ideal sería tender a que ese falso positivo y ese falso negativo se acerquen lo más posible a cero para no informar valores que no son verdaderos. Yo les estoy entregando una guía de epidemiología también, la 1B, donde están estos conceptos. Hablamos de especificidad, de sensibilidad, de valores predictivos positivos y negativos, de prevalencia. Esa guía les pido que por favor la lean y la intenten comprender, y es necesario que la sepan, que la entiendan, porque sobre esos valores vamos a trabajar toda la cursada. Entonces, si no los captan, si no los comprenden, mándenme un mail y los explicamos. Igualmente, en esta presentación vamos a hablar sobre esos temas. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, la especificidad tiene que ver con la probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo. Si miramos la ecuación, la especificidad evalúa los valores de verdaderos negativos sobre el total de negativos informados. Ese total de negativos informados son los verdaderos negativos y los falsos positivos. Es decir, estos falsos positivos son en realidad negativos. Cuanto menos falsos positivos tenga, el denominador y el numerador van a ser similares, va a ser el verdadero negativo. Por lo tanto, cuanto menos falsos positivos tenga, voy a tener una especificidad mayor. Es decir, la especificidad mide en realidad la capacidad de la prueba de discriminar lo que se está estudiando del resto de la población. Y cuanto mayor es el valor de esta especificidad, más individuos sanos serán diagnosticados como sanos. Bien, supongamos ahora que encontramos marcadores específicos, antígenos específicos de un patógeno, anticuerpos específicos dirigidos contra ese patógeno. Esos marcadores serológicos van a variar a través del tiempo dependiendo justamente de la vida de la infección, del transcurso de la infección. Cuando el agente ingresa al organismo, ese agente se va a replicar, va a aumentar el número de esos agentes, por lo tanto, los marcadores antigénicos van a ir creciendo hasta que el organismo lo reconozca y genere anticuerpos. Por lo tanto, ahí los anticuerpos específicos van a ir creciendo. Una vez que estos anticuerpos reconozcan estos antígenos, probablemente los antígenos vayan decreciendo. Y dependiendo la etapa de la infección y el curso que vaya a tener esta infección, si es aguda, si es crónica, si se resuelve, nosotros vamos a tener variaciones distintas de estos marcadores serológicos. Esas variaciones a través del tiempo nosotros las podemos plasmar en lo que denominamos curvas serológicas. A medida que vayamos viendo las distintas clases que vienen, los distintos agentes patógenos implicados en la transfusión, nosotros vamos a ver sus curvas serológicas más significativas. Sin embargo, vamos a ver dos ahora, una curva básica, teórica, para marcadores de una infección crónica y una básica, teórica, para marcadores de una infección aguda. Como podemos ver en este caso, en una curva de marcadores de infección crónica, vamos a tener una infección en un primer momento, ¿sí? Que la podemos marcar acá, la infección en un primer momento. El primer marcador que vamos a encontrar, ¿sí? Son los ARN, los ADN que aparecen, que igualmente eso los vamos a medir no por técnicas inmunoserológicas, sino por biología molecular, que estos marcadores aparecen y se mantienen en el tiempo. Luego aparecen los antígenos. Siempre vamos a encontrar primero los ácidos nucleicos y luego los antígenos, porque las técnicas de biología molecular amplifican los ácidos nucleicos. Por lo tanto, con una mínima cantidad de ácidos nucleicos, nosotros ya los vamos a poder detectar. En cambio, para poder medir antígenos, necesitamos una cantidad mayor.
¿sí? No los podemos amplificar, tenemos que medir solamente lo que tenemos. Entonces necesitamos que haya mucho más agente patógeno, que haya mucha más proteína para que pueda ser medida. Bien, entonces en una patología crónica aparecen los ácidos nucleicos, luego aparecen los antígenos y más tarde aparecen los anticuerpos, ¿sí? Cuando el cuerpo activa el sistema inmunológico y empieza a bloquear estos antígenos. Probablemente en un marcador en una curva teórica crónica tengamos anticuerpos que permanecen a lo largo del tiempo y ADN que también permanece a lo largo del tiempo. Y los antígenos pueden variar, pueden quedarse a lo largo del tiempo o pueden desaparecer. La diferencia con una curva teórica de marcadores de infección aguda va a estar dada porque aparecen, obviamente, primero los ácidos nucleicos, luego aparecen los antígenos, luego los anticuerpos que reconocen, pero como estamos hablando de una infección aguda que resuelve, estos anticuerpos van a ser neutralizantes y por lo tanto los antígenos van a desaparecer, los ácidos nucleicos van a desaparecer porque el patógeno es eliminado y los anticuerpos, si son anticuerpos protectivos, van a permanecer durante mucho tiempo. Por lo tanto, en este caso nosotros vamos a poder medir anticuerpos de personas que ya pasaron por esta infección. Hay algo muy interesante que quiero destacar que es lo que denominamos periodo de ventana, ¿sí? Las ventanas serológicas se van a dar desde el momento de la infección hasta el momento de la aparición de los marcadores. Por lo tanto, la ventana serológica de ADN va a ser mucho menor que la ventana serológica de antígeno y que la ventana serológica de anticuerpo. Entonces, ¿a qué denominamos periodo de ventana? Denominamos periodo de ventana al tiempo transcurrido desde el momento de la infección, desde el momento del ingreso del agente infeccioso al organismo, hasta su detección por los métodos disponibles actuales. Esta ventana serológica va a ir variando a medida que las técnicas sean mejores, a medida que uno vaya mejorando la capacidad de detección, vaya teniendo mayor capacidad de detectar a la gente. Cuando nosotros solamente poseíamos test de anticuerpos, necesitábamos esperar que el cuerpo tuviera la respuesta inmune para poder detectar esos anticuerpos. Teníamos unos periodos de ventana muy prolongados. Luego empezaron a detectarse antígenos, hemos podido empezar a detectar antígenos con anticuerpos específicos y entonces se disminuyó el periodo de ventana de la mayoría de los kits. Finalmente, la aparición de las técnicas de biología molecular han hecho que nosotros podamos detectar ácidos nucleicos en el momento de la infección y eso ha disminuido mucho más el periodo de ventana. De todas maneras, el periodo de ventana no va a ser nunca, no va a poder ser nunca eliminado, porque existen periodos, el denominado periodo de eclipse, donde es imposible detectar al agente patógeno por más que tengamos los mejores métodos, los mejores medios para hacerlo. Y esto tiene que ver con comportamientos específicos del virus. En el momento de prima infección, el virus está oculto, está en algunos momentos ocultos en células reproduciéndose y por lo tanto va a ser imposible detectarlo en sangre. Esos momentos es lo que denominamos periodo de eclipse. Ahora que hemos hablado del periodo de ventana, hablamos de esta posibilidad de aumentar la detección, de generar mayor detección de estos casos, ¿sí? Y eso nos hace hablar de la posibilidad de aumentar la sensibilidad de nuestras técnicas. La sensibilidad es la capacidad de encontrar a un agente patógeno, ¿sí? Si volvemos al concepto epidemiológico, en esta guía que les planteo que lean, ahí se define a la sensibilidad como la probabilidad de que un individuo infectado tenga un resultado positivo. Si nosotros tenemos una técnica que descubre menor cantidad de ese agente patógeno, vamos a tener una técnica más sensible. Si nosotros tenemos una técnica que descubre en menor tiempo a un agente patógeno, vamos a tener una técnica más sensible. La sensibilidad mide la capacidad en sí de la prueba de detectar esa infección. Al aumentar la sensibilidad, disminuimos también ese periodo de ventana donde la persona estaba infectada pero nosotros no lo podíamos medir.
Si miramos la ecuación, tenemos que la sensibilidad son los verdaderos positivos sobre el total de positivos, ¿sí? Los verdaderos positivos y los falsos negativos, que son informados como negativos pero que en realidad son positivos. Entonces, la sensibilidad va a aumentar cuando disminuya el número de falsos negativos. Cuanto menos falsos negativos tengamos, mayor va a ser la sensibilidad. Entonces podemos plantear que la sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba de dar un resultado positivo a un individuo que realmente está infectado. Como les decía antes, si miramos históricamente la disminución del concepto del periodo de ventana, los primeros kits de anticuerpos, que eran los menos sensibles, tenían un periodo de ventana mayor, tenían una sensibilidad menor. Luego salieron test de anticuerpos más específicos y más sensibles que aumentaron esta sensibilidad y disminuyeron el periodo de ventana. Luego tuvimos kits que detectaban los antígenos, ¿sí? Fueron más sensibles y finalmente nos encontramos con pruebas de biología molecular que detectan, son mucho más sensibles y detectan, disminuyen el periodo de ventana muchísimo más. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros debemos considerar que vamos a tener personas infectadas, cuyo resultado es reactivo, son verdaderos positivos, y personas infectadas, cuyo valor puede ser no reactivo, y esos son falsos negativos. También vamos a tener personas sanas con un valor no reactivo, que son los verdaderos negativos, y personas sanas con un valor reactivo, que son los falsos positivos. Para disminuir los falsos negativos, nosotros vamos a intentar tener la mayor sensibilidad posible. Para disminuir los falsos positivos, nosotros vamos a buscar tener la mayor especificidad posible. Desde el punto de vista del banco de sangre, un falso positivo implicaría informarle a un donante sano que tiene alguna patología. Y eso haría que esta persona se preocupe, tenga que recurrir a médicos que no son necesarios y generaría el descarte de esa unidad, el descarte de la bolsa, generaría que ese donante no pueda volver a donar nunca más. El tener un falso positivo implicaría tener todos esos contratiempos. Pero peor aún es tener un falso negativo, porque tener un falso negativo implicaría que nosotros liberemos una unidad que creemos que es sana, cuando en realidad esa unidad está infectada. Y eso haría que nosotros transmitamos probablemente una patología al receptor. La idea de todo esto, como les digo, es tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%, pero esto es imposible, esto es teoría nada más. Por su lado, los valores de sensibilidad y especificidad son valores intrínsecos de cada una de las pruebas. Un test va a tener una sensibilidad y una especificidad que va a ser independiente de la población en la cual se utilice. Para poder medir cuál es la probabilidad de un paciente que tenga un valor positivo de que esté infectado, se utiliza el valor predictivo positivo. Y para poder estudiar cuál es la probabilidad de que un individuo que me da no reactivo tenga un valor, esté realmente sano, tengo el valor predictivo negativo. A su vez, estos valores van a depender, van a trabajar en correlación con la prevalencia. La prevalencia es nada más ni nada menos que la proporción de individuos infectados del total de una población. Bien, hagamos ahora un poco de análisis de lo que estuvimos hablando. Nosotros planteamos esta cuestión desde el punto de vista de valores dicotómicos, positivo o negativo, reactivo o no reactivo, como si esto fuera blanco o negro. En realidad nosotros la mayoría de las veces vamos a tener valores continuos, valores numéricos. Entonces, ¿dónde ponemos el valor de corte en estos valores numéricos? En una curva teórica nosotros vamos a tener a los no infectados en unos valores y a los infectados en otros valores. Por lo tanto sería simple plantear el valor de corte en el medio de estos y separamos a los no infectados de los infectados. Pero esto es un valor teórico, esto es una curva teórica que desgraciadamente en la realidad no ocurre casi nunca. En las curvas reales que nos vamos a encontrar en la realidad vamos a tener curvas de sensibilidad baja y especificidad baja, donde los valores negativos y los valores positivos están muy cerca
y por lo tanto existe las curvas se comparten bastante proporción, y entonces va a ser muy difícil determinar algunos valores si son positivos o son negativos. Vamos a tener curvas de sensibilidad media donde muy pocos valores se superponen entre los positivos y los negativos, y curvas de sensibilidad alta donde quizás sí sea más fácil plantear un valor de corte y separemos los negativos de los positivos. Entonces, en estas curvas reales que yo les planteo, cuando hay una superposición de los valores infectados, de los no infectados con los infectados, nos vamos a encontrar con la dificultad de dónde planteo el valor de corte. Si miramos en este caso, el valor de corte planteado en el medio de las dos curvas nos va a permitir tener algunas personas infectadas con valores como la estrellita violeta, que son diagnosticados como negativos cuando en realidad son infectados, o valores como el de la estrellita blanca, que son informados como positivos cuando la persona no está infectada. Si quisiéramos aumentar la sensibilidad de esta técnica, podríamos correr el valor de corte hacia la izquierda y por lo tanto aumentaríamos la sensibilidad incluyendo a todos los infectados dentro de los positivos, pero eso haría que muchos no infectados más ingresaran dentro del valor de positividad. Por otro lado, si quisiéramos aumentar la especificidad, podríamos correr el valor de corte hacia la derecha y haríamos que los no infectados queden todos del lado de valores negativos, pero eso haría que muchos infectados más ingresaran dentro de también el lado de los no negativos, de los negativos. Por lo tanto, es muy importante la determinación de dónde ponemos el valor de corte. Esto obviamente viene ya desde las empresas que comercializan los reactivos, pero igualmente es necesario comprender. Lo ideal sería tener, como vimos, dos curvas separadas donde personas sanas y personas infectadas tengan valores muy diferentes. Sin embargo, eso no ocurre y muchas veces las curvas se superponen. Entonces allí debemos elegir. Si nosotros apuntamos a un kit de screening, un kit para tamizaje, probablemente prioricemos la sensibilidad y busquemos que todas las personas infectadas queden dentro del rango de los reactivos, ¿sí? Dentro del rango reactiva quedan todas las personas infectadas. Si nosotros en realidad estamos buscando un kit diagnóstico, lo que vamos a buscar es la máxima especificidad, porque nosotros queremos informarles solamente a las personas enfermas que están enfermas. Y entonces lo que busquemos es que todos los negativos queden dentro del rango, todas las personas sanas queden dentro del rango de los no reactivos. Ahora bien, la otra opción es elegir un valor de corte donde la máxima especificidad posible y la máxima sensibilidad posible se combinen y por lo tanto tengamos un número de falsos positivos y un número de falsos negativos. La última pregunta que nos queda por responder es ¿cómo busco estos patógenos? ¿Cómo hago para buscar a estos agentes patógenos? Y aquí este cómo se divide en dos partes. Se divide en los métodos que voy a utilizar para buscar estos agentes patógenos y las estrategias que voy a utilizar para encontrarlos. Los métodos que vamos a utilizar para encontrarlos los vamos a plantear en la clase 2. Toda la clase 2 habla justamente sobre los métodos inmunoserológicos, pero someramente digamos que esos métodos pueden ser directos, donde busco al agente infeccioso, busco o al ácido nucleico o a las proteínas de ese agente, o métodos indirectos, donde en esos métodos busco la respuesta inmune que ese agente ocasiona en el organismo, en las personas. Entonces tenemos métodos directos que buscan al agente y métodos indirectos que buscan la respuesta inmunológica de esa persona. A su vez estos métodos pueden ser inmunológicos, donde lo que yo busco son o anticuerpos o antígenos y voy a utilizar justamente esta reacción inmune, los antígenos y anticuerpos, para poder encontrarlos, y para eso necesitamos conceptos que se brindan en la materia inmunología,
necesitamos que los repasen, necesitamos que los entiendan para poder comprender cómo es una reacción antígeno-anticuerpo específica para poder hablar de este tipo de reacciones. Otra forma de buscarlos es por métodos moleculares, donde buscamos el ADN o el ARN de este agente patógeno, ya sea un virus, una bacteria o un parásito. Y estos métodos moleculares nosotros no los vamos a ver y se van a ver en la materia biología molecular. Esos son los métodos para encontrar a estos agentes patógenos, pero a su vez tenemos que desarrollar estrategias para poder encontrarlos utilizando esos métodos. Estas estrategias para encontrar a estos agentes patógenos o para neutralizarlos o para impedir que sean transmitidos, los podemos dividir en 3 etapas de acción. Una etapa preanalítica, donde nosotros vamos a actuar antes de que tengamos el patógeno. En esta etapa preanalítica podemos englobar a los sistemas de información, de educación, de concientización, de selección del donante. Lo que buscamos es que directamente, si tenemos una persona infectada, esa persona infectada no llegue a hacer la donación. Tenemos una etapa analítica donde vamos a hacer justamente y precisamente el tamizaje para encontrar un patógeno en una persona infectada que igualmente donó. Y tenemos una etapa post-analítica donde, por un lado, la inactivación de hemocomponentes podría que una unidad contaminada cuyo tamizaje no fue positivo pueda ser inactivada, pueda evitar que igualmente se transmita ese patógeno. Y la etapa posanalítica, a su vez, también trabaja sobre el manejo de los donantes reactivos que fueron detectados en la etapa analítica, cómo se le informa a ese donante positivo para que no vuelva a donar y cuál es el manejo que podemos tener desde el banco de sangre. Todas estas etapas entran dentro de la norma regulatoria que nosotros debemos conocer y que tiene que ver justamente con el banco de sangre en esta cuestión particular que es el laboratorio de inmunoserología. En Argentina nosotros tenemos una norma regulatoria bastante amplia en lo que respecta a los bancos de sangre, lo cual es bueno porque nos aclara el panorama, nos dictamina qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, hasta dónde son nuestras responsabilidades y cuáles son esas responsabilidades, qué es lo que debemos testear y qué es lo que no es necesario testear. Toda esta norma está contemplada por un conjunto de leyes, decretos y resoluciones. La ley que específicamente dictamina qué es lo que se debe realizar en el banco de sangre es la ley 22.990 del año 83, que a su vez luego es complementada por 20 normas distintas, como la ley de HIV, la ley de Chagas, las leyes que tienen que ver con el trasplante de médula, con componentes sanguíneos, diversas normas más. Esa ley, a su vez, está reglamentada. La ley es muy general, no puede determinar en la ley cuestiones muy puntuales, porque para poder modificar esas cuestiones puntuales deberíamos modificar la ley y reunir nuevamente a los diputados y senadores para sancionar o incorporar, por ejemplo, un nuevo patógeno sería muy engorroso. Por lo tanto, la ley tiene cuestiones generales, engloba normas generales en lo que respecta al banco de sangre. Esa ley está reglamentada. La reglamentación lo que plantea es el mecanismo de acción de esa ley, cómo va a trabajar esa ley. La última reglamentación que se hizo de esa ley fue en el año 2004 y en esa reglamentación del año 2004 lo que dictamina será que las normas técnicas y administrativas van a ser las normas justamente del banco de sangre, de lo que se debe hacer y lo que no en el banco de sangre, y que esas normas van a estar dictadas por la autoridad de aplicación pertinente. Esa autoridad de aplicación es la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular. Ellos son los que dictan estas normas técnicas y administrativas, que son las que ponen el marco legal a lo que se debe y a lo que se puede hacer. Las normas actuales son las normas del año 2013, dictaminadas en la resolución 797, que fueron modificadas en el año 2014 y posteriormente modificadas nuevamente en el año 2015. En lo que tiene que ver específicamente con la normativa para el control de infecciones en el banco de sangre y específicamente en el área preanalítica, dentro de estas normas hay dictámenes, hay marcos a seguir en lo que tiene que ver con la educación de la comunidad en la selección del donante, que se sugiere que sea altruista y repetitivo,
en la encuesta predonación, la encuesta que se realiza para evitar que done gente que pudiera estar infectada, y la normativa que tiene que ver con la autoexclusión, que es una posibilidad que se le da al donante, que quizás está presionado, de poder autoeliminarse habiendo hecho ya la donación. En la ley hay normativas específicas que tienen que ver justamente con este área preanalítica, donde en el artículo 45 se plantea que el donante deberá someterse obligatoriamente a un examen, a un interrogatorio y a una verificación del estado de salud normal. Se le debe hacer esta anamnesis y esta verificación del estado de forma obligatoria. El donante no se puede negar, si se niega no puede donar. Y a su vez las normas técnicas y administrativas dan un marco de qué cosas se deben hacer en ese interrogatorio y en esa verificación del estado de salud, como por ejemplo informar al donante sobre riesgos de contagio del periodo de ventana para que el donante pueda decidir si se considera de riesgo no formar parte de la donación, la elegibilidad del donante, la temperatura para poder detectar infecciones en etapa aguda, ¿sí? Que pudieran no ser diagnosticadas también desde el laboratorio. En el ítem H21, específicamente en ITT, habla de los viajes a áreas endémicas, de posibles situaciones de riesgo, marca la diferencia entre diferimiento permanente y diferimiento temporario, habla sobre paludismo, sobre HIV, plantea la necesidad de un consentimiento informado para dar un consentimiento por escrito, plantea la necesidad de la autoexclusión, la posibilidad de autoexclusión en forma confidencial y habla sobre la información post-donación, los cuidados que uno debe dar para informarle al donante qué debe hacer si observa anormalidades posteriores a la donación. A su vez hay un ítem que plantea dentro de las normas la limpieza del área de venopunción, ¿sí? Para evitar la transmisión de infecciones bacterianas. Lo vamos a ver en la tercera clase, vamos a ver la transmisión de infecciones bacterianas que pueden realizarse, ¿sí? Por lo tanto, se da una normativa de cómo debe limpiarse el área de venopunción para evitar este tipo de transmisión. A su vez, desde el punto de vista administrativo, en la etapa preanalítica, se dictamina que debe haber una planilla EMO 2, que es la ficha del donante, donde debe ser confeccionada por el servicio, completada por el profesional. Esto es lo que comúnmente se denomina el interrogatorio o la entrevista, que debe ser firmada por el donante y que es de archivo permanente. En la guía que yo les envío también del material administrativo, del material normativo, hay una copia de una planilla general, EMO 2, los distintos centros pueden ir acomodándola a las distintas necesidades o confeccionándola de manera que les resulte más cómoda, más práctica para ellos, pero hay un lineamiento general. A su vez, tienen también una ficha de autoexclusión, que sería la planilla 3, que está firmada por el donante en forma confidencial. Una vez que el donante termina de hacer su donación, se le entrega esta planilla, esta ficha de autoexclusión al donante, para que si ese donante, pese a haber donado ya, considera que puede pertenecer a algún tipo de riesgo, que puede tener algún tipo de riesgo, en forma anónima ese donante complete la planilla, diga que su sangre no es segura y esa unidad se descarta. Esto se puede dar muchas veces en casos en los cuales uno concurre a donar con familiares o amigos a los cuales le cuesta decirle que uno tiene algún tipo de situación de riesgo y entonces para que esa persona que donó bajo presión puede igualmente manifestar esta seguridad para nosotros, existe esta ficha de autoexclusión. La etapa preanalítica en sí, que es la que corresponde específicamente al laboratorio de inmunoserología, el control de infecciones de banco de sangre desde la normativa plantea la utilización de pruebas que acorten el periodo de ventana, la sensibilidad, y plantea la necesidad de controles de calidad para asegurarnos de que esas determinaciones obtengan un valor verdadero, que los positivos sean positivos y que los negativos sean negativos. Hay ciertos conceptos en la detección de donantes portadores. Nosotros desde el laboratorio de inmunoserología apuntamos a dos grupos principales para detectar. Un grupo es el de portadores crónicos asintomáticos. Son personas que tienen serología, que tienen títulos de inmunoglobulinas altas, anticuerpos altos, que son personas que al ser asintomáticas puede que nunca sepan que hayan contraído esa enfermedad, pero son portadores crónicos, por lo tanto tienen la capacidad de transmitir esa infección. Una persona que quizás tuvo una hepatitis y no tuvo ningún síntoma, puede transmitir esa hepatitis
y no tener ni idea de qué es lo que está causando. El otro grupo al cual el laboratorio de inmunoserología apunta es a la detección de infectados recientes. Estos son asintomáticos muchas veces, algunas veces tienen clínica, pero si tienen clínica son diferidos en la entrevista. Son personas que tienen una serología incompletamente desarrollada, donde quizás no tengan anticuerpos todavía, o si los tienen son anticuerpos IgM. Por lo tanto, muchas veces es importante comprender el concepto del periodo de ventana para entender que esas personas recientemente infectadas podrían estar dentro de ese periodo de ventana y podrían transmitir esta infección. Desde la normativa se plantea una estrategia general de screening serológico que obviamente va a variar dependiendo de los marcadores serológicos que nosotros tengamos. Lo que se plantea es un test de screening, un test muy sensible, con una sensibilidad alta. Lo ideal sería con una especificidad alta, pero si no lo tuviera, igualmente se va a priorizar la sensibilidad. Si ese test de screening muy sensible da negativo, el donante, la unidad se libera y el donante puede donar. Si ese test da positivo, un test de screening sensible, se realiza a veces un test suplementario. Esto no está obligado en la ley, ¿sí? Se sugiere, pero en algunos centros no tienen la capacidad de realizar estos test suplementarios que vamos a ver la próxima clase, qué es lo que significa. Estos test suplementarios, si no se pueden realizar en el centro, en el banco de sangre, generalmente se derivan para que se puedan realizar en algún laboratorio de diagnóstico. Estos test suplementarios son sensibles y son específicos, ¿sí? Acá se prioriza la especificidad, si bien son sensibles. Lo que pasa es que son muy laboriosos, son costosos y por lo tanto no se pueden utilizar para el screening general. Si el test suplementario da negativo, la persona es negativa. De todas formas, esa unidad ya fue descartada y este donante igualmente, según nuestra normativa, no puede volver a donar. Lo vamos a ver más adelante. Si el test suplementario da positivo, entonces esta persona podemos casi seguro tener la seguridad de que esa persona está infectada. Si ese test suplementario da indeterminado, podemos utilizar algunos test adicionales que me dictaminen si son negativos o indeterminados y la persona deberá hacerse más estudios, o estos test adicionales me pueden dar positivo y confirmar finalmente la infección de esa persona. La etapa analítica, la etapa que se debe realizar en el laboratorio de inmunoserología está bastante bien reglamentada, bastante bien normatizada en las normas técnicas y administrativas. Las normas técnicas y administrativas del año 2013, en el ítem ITT, especifica cuáles son las pruebas que deben realizarse obligatoriamente. Además, aclara que pueden realizarse pruebas suplementarias. No son obligatorias, pero permite realizar esas pruebas suplementarias. Y que dichas pruebas deben ser de alta sensibilidad y precisión. En el año 2014 se modifica este mismo ítem, ¿sí? Y se hacen 4 aclaraciones. Se aclara que se deben hacer 2 pruebas de ELISA para Chagas que contemplan 2 pruebas que detecten antígenos diferentes. Cuando veamos Chagas vamos a ver que estas pruebas van a requerir ser una prueba de lisado, detección de Chagas lisado, y una prueba de detección de Chagas recombinante para aumentar la sensibilidad que tenemos frente a este patógeno, ya que las pruebas existentes no alcanzan una gran sensibilidad. En el Word que yo les envío de epidemiología existe un cálculo realizado de cómo se trabaja, de cómo aumenta la sensibilidad cuando uno trabaja con 2 kits en paralelo. Les pido por favor que lo lean y que lo intenten comprender, y cualquier cosa me preguntan. A su vez, en estas normas técnicas y administrativas del año 2014 exime de realizar antígeno de HIV y antígeno de hepatitis C a quienes realicen biología molecular, y recomienda el uso de automatización para tener las pruebas más sensibles. ¿Cuáles son entonces las pruebas obligatorias que dictamina la normativa argentina que se deben hacer para banco de sangre? Bien, para Chagas se deben utilizar anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi
empleando dos pruebas, y como les decía antes, dos pruebas, una que busque antígenos lisados del parásito y otra que busque antígenos recombinantes del parásito. Para búsqueda de virus de la hepatitis B se deben buscar el antígeno de superficie y el anticuerpo del core. Para el virus de la hepatitis C se deben buscar anticuerpos de este virus o antígeno, y como les decía, si uno realiza biología molecular está eximido de buscar antígenos. Para HIV uno puede buscar anticuerpos y antígenos, el antígeno P24, que del mismo modo que para hepatitis C, si uno realiza biología molecular queda eximido de hacer antígeno P24. Se debe buscar anticuerpos anti-treponema pallidum utilizando pruebas treponémicas o no treponémicas, y esto en este caso hay una discusión mundial, se podría decir, o sea, nadie se pone de acuerdo si es mejor realizar pruebas treponémicas o no treponémicas. Lo vamos a ver específicamente en la clase que hablemos de sífilis. También vamos a buscar anticuerpos anti-HTLV1 y 2 y anticuerpos anti-Brucela. En esta etapa analítica también hay un organigrama de lo administrativo donde se plantea el diferimiento de donantes, consignar donantes diferidos, autoexcluidos, cómo anotarlo, y se plantea la necesidad de una atención de donantes citados, o sea, un donante positivo, un donante reactivo. Yo debo diferir la unidad, debo descartar esa unidad y debo citar al donante para informarle de su patología. De esta manera, el banco de sangre, además de plantear la seguridad transfusional, actúa como retentor epidemiológico, buscando, ¿sí?, detectar nuevos enfermos para poder ser tratados y mejorar la salud pública general. Como les decía, estas normas técnicas administrativas hablan de la detección en ITT, de un tamizaje obligatorio, que son estas determinaciones que hemos hablado, y de un tamizaje confirmatorio optativo, que este tamizaje confirmatorio va a depender de las capacidades que tenga este banco de sangre. A su vez, la etapa administrativa marca un instructivo de cómo debe llenarse el libro de serología, el libro de ITT, que es básicamente un libro con el esquema que vemos aquí abajo, que puede ser modificado brevemente de acuerdo a las necesidades que tenga el banco de sangre. Y este libro es de archivo permanente, allí se deben anotar todos los resultados que obtengamos de los donantes y mantenerlo archivado permanentemente. Desde lo organizativo también las normas hablan de cómo tiene que ser la planta física, cuáles son las condiciones físicas del servicio, cuáles son las condiciones físicas del laboratorio, cuál debe ser el listado, el equipamiento, que tiene que haber un listado, y cómo debe ser el mantenimiento, cómo debe ser el circuito técnico, y especifica las características mínimas del laboratorio de ITT. Para la etapa post-analítica, la normativa determina que se le debe comunicar al donante cuál es el resultado que ha obtenido, si ha tenido un resultado positivo, informándole a su vez sobre la especificidad, si es que se le ha hecho alguna prueba suplementaria o solamente alguna prueba de screening. Se debe tener un registro de los donantes excluidos. Se plantea la posibilidad de un reingreso de donantes. En el caso de la Argentina, de la normativa argentina, solamente se habla del reingreso de donantes con sífilis positivo. Esto lo vamos a ver en la tercera clase. Y además habla sobre la inactivación de hemocomponentes, la posibilidad de inactivación de hemocomponentes, que esto va a estar dado lo vamos a ver en la cuarta clase. Con respecto a la comunicación al donante de un resultado reactivo, la normativa entiende que el laboratorio de inmunoserología, además de formar parte de la seguridad transfusional y de que su objetivo principal es mantener la sangre segura para ser transfundida, también cumple un rol social. El banco de sangre muchas veces es la única herramienta, la única posibilidad que tiene un individuo para conocer un diagnóstico un diagnóstico positivo. Es la única posibilidad que tiene de encontrarse frente a una patología crónica diagnosticada, que una patología asintomática, que él nunca tuvo síntomas, y al donar sangre esa persona se encuentra con que es positivo. Entonces ahí es donde se plantea la necesidad de pruebas confirmatorias, la interconsulta con un especialista y cómo deben ser entregados los resultados y dar orientación acerca de cuál es el alcance de esos resultados. La idea es que el laboratorio tenga también un rol social, que sea una herramienta seroepidemiológica también, que brinde información de la, en teoría, población sana
qué tan infectada puede llegar a estar. La normativa también plantea la necesidad de un registro de donantes excluidos. Una persona que dio positivo una vez, que dio reactivo una vez, no puede volver a donar, ese donante queda excluido permanentemente. Para esto es importante contar con algún sistema informático que al cargar los datos de ese donante, al cargar los resultados de ese donante, cuando el donante vuelva a donar, salte esta prohibición, esta exclusión. La dificultad que esto presenta es que no existe una centralización de datos de un centro al otro, por lo tanto una persona que es excluida de un centro, que no puede volver a donar nunca más en el centro, esa información no llega a los demás centros, por lo tanto contamos ahí con la buena predisposición de la persona que fue excluida de no volver a donar en otro lugar, pero seguimos sin tener una centralización de datos que pudiera bloquear a esa persona para que no done más en ninguno de los centros. Esto lleva también a una discusión eterna sobre el reingreso de donantes excluidos. En las normas solamente se detalla el reingreso de donantes para sífilis tratada y no se autoriza el reingreso de donantes diferidos permanentemente. De todas formas, siempre hay discusiones desde el ámbito científico de qué donantes podemos reingresar, qué donantes no. A modo de ejemplo, por ejemplo, podríamos decir que donantes que dieron positivo con los primeros kits de hepatitis C o de HIV en los años 90, kits que eran muy inespecíficos y que por ahí tienen un falso positivo, esas personas quedan excluidas permanentemente. Cuando hoy en día contamos con algunos ensayos mucho más sensibles y mucho más específicos, que con un resultado negativo podríamos decir que esas personas podrían volver a donar. Pero eso es una discusión que da para largo y que las asociaciones científicas no se ponen de acuerdo en muchas partes del mundo. La normativa también dictamina que para la etapa post-analítica se debe informar al donante que cualquier anormalidad que éste encuentre en los días posteriores a la donación debe comunicarse con el servicio para que el servicio tome medidas. Es decir, si el donante a los 2, 3 días, a la semana de haber donado sangre, se encuentra, por ejemplo, con algún cuadro febril, le pedimos que lo informe, porque ese cuadro febril puede ser alguna infección, una infección reciente, que nosotros quizás no podamos determinar por las técnicas actuales. Entonces esa unidad se descarta. Puede que no lo sea, puede que se trate de alguna infección inocua, pero nosotros necesitamos garantizar la seguridad, por lo tanto le pedimos al donante que igualmente lo informe y esa unidad va a ser descartada. Muy bien, hasta acá hablamos de cuáles son las funciones del laboratorio de inmunoserología, cuáles son las medidas que debe tomar, hablamos un poco de la epidemiología, de la sensibilidad, la especificidad de los métodos que vamos a utilizar, hablamos un poco de la normativa que regula esta actividad, pero una vez tomadas todas estas medidas, una vez que el laboratorio realiza este tipo de controles, igualmente siempre va a quedar un riesgo residual de transfundir alguna patología. La medicina transfusional siempre busca tender a ese riesgo cero, a disminuir ese riesgo residual, pero este riesgo residual siempre va a estar vigente, va a existir. Bien, ¿y cuál sería este riesgo residual transfusional? ¿Cómo podemos hacer para medirlo? ¿Cómo podemos numerarlo? ¿Cómo podemos hacer para calcular cuál sería ese riesgo residual transfusional? En el año 2000, Bush, previamente a realizarse biología molecular en los bancos de sangre de Estados Unidos, planteó que el riesgo residual transfusional podría ser proporcional a la tasa de incidencia, al número de casos nuevos que aparecieran y al periodo de ventana. El periodo de ventana, cuanto mayor sea, mayor posibilidad de transmitir una transfusión infectada, por lo tanto mayor riesgo residual transfusional, y la tasa de incidencia, a mayor número de casos nuevos reportados, mayor probabilidad de también transmitir una patología. Para medir ese riesgo residual transfusional, en ese momento se tomaban a los donantes repetitivos y los casos nuevos que fueron apareciendo entre esos donantes repetitivos, y para calcular el periodo de ventana se calculaba en base a muy pocos incidentes que ocurrían, accidentes que ocurrían generalmente con personal de salud, donde uno podría saber cuál era el día en el cual se producía la infección y cuál es el día en el cual se empezaban a medir los anticuerpos o los antígenos que estuvieran disponibles en ese momento, con lo cual se podía calcular el periodo de ventana en base a esos pocos incidentes. En el año 2006, ya haciéndose biología molecular, Bush propone cambiar el cálculo de ese riesgo residual transfusional,
tomando ya a los casos NAT positivos con anticuerpos, casos NAT positivos con anticuerpos negativos, con lo cual estamos hablando de una primoinfección de lo que anteriormente entraba dentro del periodo de ventana, pero que ahora puede ser detectado con NAT positivo. Y a su vez, el periodo de ventana se empieza a calcular como el límite de detección de copias del fabricante, calculando la rampa de duplicidad del virus y asumiendo que la infectividad es de una copia cada 20 mililitros, esto hecho en modelos con chimpancés. Hay 5 categorías donde Michael Bush considera que puede haber riesgo potencial de transmisión transfusional. Sí, él habla de los errores procedimentales, errores de inversión de muestras o de fallas en los reactivos. Habla de los patógenos emergentes, patógenos donde todavía no se ha determinado la medición, el tamizaje. Habla de seroconversiones atípicas, individuos inmunosilentes que no generan anticuerpos contra algunas patologías y por lo tanto no pueden ser detectados aunque estén infectados. Habla de variantes, ¿sí? Existen subtipos inusuales de hepatitis C o mutantes de hepatitis B o incluso hasta hace poco subtipos del HIV como el grupo 0 no podían ser detectados por los equipos comerciales actuales. Y por último habla del periodo de ventana. El periodo de ventana serológico, que hablamos es el periodo entre la infección y la aparición de los marcadores de laboratorio. Él engloba dentro de estas 5 categorías a los riesgos potenciales de transmitir una transfusión. Cuando él evalúa el porcentaje de ocurrencia de los distintos ítems para las distintas patologías, él descubre que el periodo de ventana, tanto para HIV, para hepatitis B como para hepatitis C, es muchísimo más alto el riesgo residual transfusional que en el caso de variantes atípicas, de seroconversiones o de errores del laboratorio. Este riesgo total estimado fue de 25 casos por millón en el año 97, repetimos, cuando no había todavía biología molecular en Estados Unidos. Por lo tanto, él plantea que el riesgo residual transfusional principal existe en el periodo de ventana, en transmitir una infección en el periodo de ventana que no sea detectada. Con la incorporación de las pruebas de biología molecular, ese riesgo residual transfusional que él plantea en el año 97 disminuye un montón. Por ejemplo, en hepatitis B tenemos que, previo a la incorporación de las pruebas de biología molecular, una de cada 63.000 bolsas tenía riesgo de estar infectada y de ser transfundida, y con posterioridad a la biología molecular, una de cada 1.000.000 de unidades tenía el riesgo de ser transfundida e infectada. En el caso de hepatitis C, pasamos de una de cada 100.000 unidades a una en cada 2.600.000 unidades. En el caso de hepatitis B, una de cada medio millón de unidades a una en cada 3 millones de unidades. Con esto demuestra también que el periodo de ventana con biología molecular se disminuye un montón y disminuyendo el periodo de ventana disminuimos también el riesgo residual transfusional. Entonces la incorporación de la biología molecular lo que genera es la disminución importante de este riesgo residual transfusional, disminuyendo el periodo de ventana. Pero seguimos trabajando, se sigue trabajando desde la inmunoserología, desde el banco de sangre, para llegar hacia la seguridad transfusional máxima, al riesgo cero. Para esto se sigue trabajando en un interrogatorio exhaustivo para los donantes, se sigue mejorando el tamizaje de ITT, haciendo nuevas generaciones de reactivos que sean más sensibles, incorporando también los test de antígenos, incorporando la biología molecular, detectando los nuevos agentes patógenos emergentes que pudieran aparecer. Entre estos incluimos al virus del Nilo, la variante Creutzfeldt-Jakob, el Zika, en estos momentos también, hepatitis E podemos también plantear. Y también existen desde el punto de vista post-analítico la inactivación de hemocomponentes como una forma de disminuir ese riesgo residual transfusional, ya sea en plasma con solventes detergentes o en forma universal con los oralenos como el amutosalen. La idea de esto es evolucionar hacia el riesgo cero, ¿sí? Empezamos hace muchos años solamente teniendo test de anticuerpos, incorporamos los test de antígenos, luego la biología molecular en mini-pool, luego la biología molecular en muestra individual y mejoramos el tamizaje acercándonos al riesgo cero. Por otro lado, existe también la posibilidad de inactivación, se empezó con azul de metileno en algunos sectores, luego se midió con solventes detergentes, y luego con soralenos. La inactivación en nuestro país todavía no ha llegado, es muy caro, es muy costoso,
pero en Europa o en Estados Unidos se está realizando en muchos componentes. Bueno, hasta acá llega la primera clase de la modalidad online de la materia de inmunoserología. Espero haber sido claro en la mayoría de los conceptos. La verdad que este sistema de clases online no es lo mejor. El intercambio con los alumnos es lo más productivo. Les vuelvo a pedir por favor que me envíen un mail a esta dirección, a serologiauva@gmail.com, con el asunto inmunocero, para así nos podemos comunicar y para así los puedo incorporar al Drive y así les puedo mandar el resto del material que tiene que ver con esta materia. Cualquier duda, pregúntenme, probablemente existan muchas, ya que no hemos podido conversar de este tema en clase. No hay ningún problema, las iré respondiendo a medida que vayan llegando. Y cualquier otro comentario que quieran hacer, les pido que me lo manden por esta vía. Nos vemos en la próxima clase.